espejo. Vamos a la primera de sus columnas, sí, si es posible. Sí, por supuesto. Bueno, mientras pasa todo esto horrible que está pasando, hay un grupo de personas que viven una realidad paralela, que es el coloquio de idea. ¡Ay, lo vi! Que es como si uno quiere ir a Disney un rato ahí, le están pasando fantástico. En Mar del Plata se juntan, es 61 veces que se encuentran. Ahí se junta la creme de la creme de empresarial y charlan entre ellos, ¿no? Sí, hay mucha plata ahí. En Narnia del Plata. En Narnia del Plata, exactamente. Por ejemplo, Sturzenegger, que fue uno de los platos fuertes, como lo llaman en algún portal, dijo en un momento, somos unos pelotudos, así textualmente, porque fíjese cómo Chile exporta minerales por 50.000 millones de dólares anuales y nosotros solamente por 4.000 millones de dólares, dejando sin ningún tipo de prurito, digamos, mostrando qué quieren hacer, ¿no? Un modelo extractivista. Pero quien fue también al hueso es Caputo, Toto que volvió con este tuit firmado, con estos supuestos 40.000 millones de dólares que hablamos el otro día, que en realidad, bueno, todavía no están, aparecen para interabrir el mercado cambiario en Argentina, pero todo supeditado a lo que pase el 26. Me gustaría recordar, antes de escuchar a Caputo, había un tuit muy bueno que decía: mirá qué fácil es sacarse a Trump, al FMI y a Milei de encima, pone el voto en Fuerza Patria, cada uno votará lo que quiere, pero en mi caso va a ser eso, porque claramente me parece que es quizás la elección más fácil en mucho tiempo. En las pesadillas de Sturzenegger, cuando se mira al espejo en la miniserie, aparecerá Mariano Recalde en un debate televisivo diciendo: vos fracasaste 3 veces y el otro callado. Sin que el otro encuentre la forma de responder. Esa será su pesadilla. Estuvo muy bien. Vamos a escuchar a Caputo en el coloquio de idea. Ahora viene una segunda etapa, como muchas veces dijo el presidente, una segunda etapa de lo que son las reformas de segunda generación. Esencialmente nos referimos a una reforma laboral y una reforma tributaria. La reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen laboral arcaico, rígido, imprevisible, donde ustedes son los primeros que lo padecen y razón por la cual el empleo no crece desde el 2011. Todos ustedes saben mejor que yo las dificultades que genera contratar gente, particular para las pymes, que a veces tener que despedir a alguien puede simplemente hacer que tengan que cerrar su empresa o su emprendimiento. Entonces, claramente necesitamos un régimen laboral más ágil, más dinámico y que termine con la industria del juicio. Bueno, lo que está diciendo es libertad para despedir, ¿no? Vamos a resumirlo. En una línea es libertad para despedir y flexibilizar. Como si no estuviese ya suficientemente flexibilizado el sistema laboral en Argentina. Lo increíble es tremendo. Que haya una porción de la clase trabajadora, una porción de la gente sin empleo, una porción de la clase media venida a menos, una porción de la clase media que haya votado un proyecto de estas características y se disponga a votarlo en la elección nacional legislativa. Digo, porque está tan claro, te quieren cagarte, están trabajando a favor de los patrones y sin embargo cuentan con una voluntad de voto importante. Si no comprendemos el papel de los medios de comunicación al respecto, como los medios de comunicación satanizan desde el 46 en adelante un modelo y exaltan al otro y sobre uno mienten y sobre otro ocultan, no es comprensible que la sociedad, vieron que suele decirse que las sociedades no se suicidan, que no deberían votar contra sí mismas, pero en gran parte lo hacen. Pero no votan pensando o con la esperanza de estar mejor. Confío en que este pueblo votó en el 23 para querer vivir mejor, no para querer vivir toda esta pesadilla. Yo creo que hay algo de eso, también hay algo de un voto bronca. Hoy, 80 años del peronismo, hay un antiperonismo, un gorilismo que es muy fuerte. Yo creo que hay gente que es capaz de votar en contra de sus propios intereses con el solo hecho de no ver al peronismo gobernando. Por más que le haya mejorado, digamos, realmente sus condiciones de vida. Eso estadísticamente es más del 40% de la sociedad, más o menos el 45% de la sociedad jamás votó al peronismo ni lo votaría. De hecho, cuando Perón ganó la elección en el 73 con el 56% de los votos, o cuando Cristina ganó con el 54% de los votos, eran momentos de gran desarrollo del país y de euforia al respecto, pero un 45% ni a Perón en el apogeo del peronismo de los 70, ni a Cristina en su tercer gobierno los votó. Es decir, el voto fijo es 45. Si pensamos un poco, el antiperonista es 45. En los términos, el 10%
a lo sumo el 15% de la sociedad define la elección, el vaivén. 45% nunca va a votar, el 40-45% casi siempre va a votar, y la diferencia es ese 10% móvil, 15%. En la última elección Cristina Fernández de Kirchner hizo la idea de que eran 33, Sí. y 33, más o menos fue así. Sí. Luego, y eso se definió en el balotaje con ese 30 con y ese ese 30 Por 3 uniéndose. puntitos. Lo que yo digo es que si hace falta más traducción de lo que está diciendo Caputo en el Colegio de Ideas, es tan grave que todos tienen que comprender que estar avanzando es, digamos, para mí es como la etapa final de este proyecto. ¿Qué es lo que le bajó el FMI cuando se estuvieron reunidos hace un Claro. par de días? Lo que dice el FMI que tiene que hacer Argentina es seguir bajando los sueldos, seguir bajando las jubilaciones, seguir precarizando. Imaginémonos cómo estamos viviendo todos hoy, ¿no? El que tiene suerte de tener 2 o 3 laburos, pero está totalmente roto. Estoy haciendo justo un trabajo para la facultad, hablando con psicólogos sociales, con sociólogos, viendo cómo el que no es pobre, pero cómo se hace para no ser pobre, cómo se hace durmiendo 4 horas, 5 horas, no tomando medicación para poder descansar, para dormir. Eso está tan roto, y sobre eso viene esta reforma laboral, que la cuentan un poquito en Coloquio de Idea, porque se la dicen de fondo. Digamos, hay muchos que se les espantan, pero la verdad que es esto lo que va a suceder. Si llegan a tener más fuerza en el Congreso, lo que va a pasar es que van a avanzar con leyes que nos van a dejar muy rotos. Ya estamos muy rotos, pero rotos del todo. De eso tarda mucho en recuperarse. Hace 80 años arrancaba un movimiento que, veamos, le dio un montón de derechos a trabajadores. Hay gente que se espanta con eso, ¿no? Pero cualquiera de las personas que escucha que cobra un aguinaldo con suerte o se va de vacaciones, eso no existía antes. Y es bueno decir que el peronismo siempre tuvo, a partir de ese momento, la fuerza motriz para capitalizar y hacer realidad los proyectos ajenos. Es decir, las leyes que el peronismo empezó a aprobar a partir de su fortaleza legislativa, luego de las elecciones ganadas en el 46, en muchos casos venían del socialismo, del anarquismo, del comunismo, del radicalismo. Lo que proporcionaba el peronismo es una fuerza motora, una tracción capaz de aprobar esas mismas leyes. Hay muchas leyes que aprobó el kirchnerismo que provenían, por ejemplo, del ARI, de Lilita Carrió, la asignación familiar por hijo, por dar Por solamente eso, un nosotros ejemplo. somos muy democráticos, o sea, el peronismo es amplio, todo el mundo es peronista. Lo que pasa es que hay esta falsa dicotomía que opera contra los intereses nacionales. O coopta las ideas que están afuera y tiene la fuerza para transformarlas en realidad. La idea del voto femenino era muy previa a la existencia del peronismo. Había sufragistas en los años 10 y 15. Lo que pasa es que no se lograba motorizar un Congreso que pudiera aprobar, llevar adelante las iniciativas y aprobarlas. De eso hay un montón en la historia. Ley de medios era muy previa al kirchnerismo, tenía la edad de la democracia. La lucha por el pañuelo verde, finalmente la ley se aprobó con el macrismo, era muy previa. Lo que hay que destacar con Alberto Fernández de presidente, o Sí, con Alberto Fernández de presidente. El 29 de diciembre del 2020. Más o menos lo mismo, creo yo, pero por suerte se aprobó. ¿Qué quiero Estuviste decir? bien. ¿Qué quiero decir al respecto de esto? Que lo que hay que entender es que hay una fuerza que tiene la motorización de los sueños propios y también los ajenos, y que puede llevarlos adelante, y que hay otra que hace que las pesadillas se conviertan en leyes. Y lo que viene a hacer esta reforma laboral es eso, esa la destrucción. Lo que quiere hacer es destruir ese entramado que se empezó a construir, como decías vos, mucho antes, pero en el 46, con leyes concretas. Un comentario, porque fue una semana intensa legislativa, estuve metido en muchas comisiones escuchando. La semana que viene va a interpelarse a Guillermo Francos, al jefe de gabinete, y además todavía queda pendiente la citación a Karina Milei por las coimas, a Lugones por el caso del fentanilo. Hay un montón de explicaciones que tienen que ir a dar los funcionarios. El caso de Francos es muy grave. Él está incumpliendo en implementar la ley que fue votada por el Congreso de Emergencia de Discapacidad, y esto va a ser muy serio. Creo que es el miércoles, ahora tengo que chequear bien el día de la sesión, pero va a ser un día muy fuerte porque se está pidiendo que lo corran a Guillermo Francos por incumplir sus deberes. Está incumpliendo con lo que la Constitución dice. Hay una ley aprobada en las 2 cámaras y el gobierno no la implementa. Entonces, recuerdo lo que dijo Mariano Recalde la última vez. Es un gobierno que está totalmente al filo de la democracia, ya con actitudes que son totalmente antidemocráticas. Nada más y nada menos. En la miniserie, algunos puntos que agregar respecto a las ideas para el guionista. Ya lo estás escribiendo, Carlos. A las ideas para el guionista. Vieron que ahora
Mauricio Macri parece un líder democrático y de centro, y Horacio Rodríguez Larreta casi un socialista al lado de los fascistas que nos gobiernan, la derecha y la ultraderecha combinadas en una mezcla letal. Es más, ayer escuchamos la respuesta de Javier Milei en una entrevista a Eduardo Feynman, cuando Eduardo Feynman le dice, ¿y usted qué va a hacer? Y Milei no sabe ni qué contestar. Al lado de Milei, Mauricio Macri parece un intelectual de izquierda. Parece alguien que leyó a Sartre y Foucault, y es Mauricio Macri, nada más y nada menos, con todo lo que eso significa. Creo que en la miniserie también debería figurar Daniel Scioli, mirándose al espejo y preguntándose quién soy, qué fui, qué dije, a dónde estoy, quién soy yo, qué hora es, exactamente así, y que debería figurar también, sin ningún lugar a dudas, Guillermo Francos, que da la impresión de ser el hombre político de este gobierno, que alguna vez trabajó en otras fuerzas políticas, pese a que proviene de una familia en que hay un padre que participó de los bombardeos de Plaza de Mayo en 1955, y preguntarse, ¿hice todo lo que hice para llegar a esto, a hacer esto, al representante de los intereses coloniales en la Argentina, que tiene que dar la cara por aquello que después no podría explicar en público? Una vez le pregunté a Alberto Coan en un programa de radio, hace mucho tiempo, qué opinaba del indulto a Videla de su jefe político, de Menem. Y él me dijo, yo soy un militante político y creo que el jefe tiene la razón siempre. Le digo, ¿pero qué opina el ciudadano Alberto Coan? Estoy completamente en contra. ¿Y cómo se lleva adelante una vida en que en público hay que defender algo y en privado se está completamente oculta? ¿Cómo se mira a los hijos a los ojos cuando uno se comporta así? No supo qué contestarme. Javier Milei, el presidente de Argentina, en público da vergüenza. A mí me parece que recurrir a esas expresiones nacionalistas baratas, berreta, digamos, la verdad que no ha ayudado mucho. Digamos, a brevar en esas ideas, digo, Biden, Perón, no, ¿cómo era? Brother no, Perón. Brother o Perón, digo. La verdad que, digamos, no nos trajo buen resultado. De ser un país desarrollado nos convirtió en uno subdesarrollado. En AM530